Leamos en Latina y en la Feria Internacional del Libro de Lima, aquí en Jesús María, en el Parque de los Próceres y en el stand de Latina aquí, directo desde la entrada de Salaberry, al lado de los caballos. Tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Carmen McEvoy. Doctora, un gusto tenerla con nosotros, porque hoy usted está presentando una importante reedición, Guerreros Civilizadores, una óptica distinta sobre la Guerra del Pacífico. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, saludo a la audiencia de Latina y para mí es un honor estar acá con ustedes compartiendo mi trabajo y invitándolos a nuestra presentación que es a las 7 de la noche en el Clorinda Mato de Ter. Aún hay tiempo, así que aún hay tiempo, aún hay tiempo. Al auditorio Clorinda Mato. Sí, y entonces básicamente este libro, esta es la tercera reedición. La primera edición ocurre en Santiago con la Universidad Diego Portales y esta última con Planeta en su colección de crítica. Y es básicamente la mirada de la guerra desde el lado de Chile por una historiadora peruana. ¿Qué encontramos desde el lado chileno frente a lo que era una guerra con un país que principalmente no se tenía un límite? Exacto, es un poco lo que estábamos conversando anteriormente, ¿no? Yo comencé a leer los diarios de los soldados chilenos y me encontré con este comentario de Lima que es descrita como una vacante, ¿no? Estas vacantes de Eurípides, estas mujeres griegas apasionadas, desaforadas, que se retorcían sus placeres, ¿no? Entonces Lima como lo femenino. Y ahí me llamó la atención cómo se había concebido la guerra a nivel cultural, ¿no? Porque una cosa es contar las campañas, Exacto. Una cosa es hablar del Huáscar, ¿no? De todos estos enfrentamientos militares, y otra ver cómo una sociedad procesa a su enemigo, ¿no? Siempre se habla de que el ejército chileno tenía una superioridad profesional frente al peruano o al boliviano. Entonces, ¿cuál era la manera de pensar de este soldado chileno que peleó en la campaña del sur y que probablemente también en Tacna, en Arica, o también en la toma de Lima? Claro, estos soldados a veces salen por primera vez de sus pueblos, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Son soldados que salen de Talca, que salen del sur de Chile por primera vez y viajan por primera vez, ¿no? Entonces es toda una experiencia cultural, es toda una experiencia de conocer, como tú dices. Por ejemplo, hay uno que va contando la campaña de la Sierra, nunca en su vida ha cruzado los Andes, lo describe con toda su crudeza. Y después comienza a contar cómo los pueblos tienen sus costumbres, sus comidas, ¿no? Es una suerte de etnógrafo, ¿no? Y de descubrir un país. Claro, entonces un capítulo yo se lo dedico a estos soldados que están totalmente sorprendidos, que más allá del Perú como enemigo, es el Perú como lo otro, ¿no? La otredad. Eso es interesante en esta guerra. Y yendo a la pregunta que me hace respecto a la profesionalización del ejército, el tipo del ejército, yo en el primer capítulo, pues el libro tiene 6 capítulos, en el primero lo que explico es cómo esta guerra se gana porque existe una burocracia que ha sido entrenada a través de muchas décadas en el servicio público. ¿Cómo parte esta visión que pueden tener, me menciona la de las vacantes? ¿De dónde pueden hacer ese prejuicio o esa manera de ver a Lima? Probablemente de los recuerdos, no sé, de las guerras contra la Confederación, las expediciones. Es la Lima del virreinato, ¿no? Es la Lima del virreinato. Y los viajeros ya han hablado de esta suerte de feminización de Lima como una ciudad, porque es una ciudad cosmopolita, ¿no? Que tú la puedes comparar con cualquier ciudad, pues digamos, con tradiciones, no sé, Estambul, ¿no? Porque le ven todo un tema musulmán a Lima, ¿no? De las construcciones. Pero yo creo que hay algo interesante que es contraponer la masculinidad chilena frente a la feminidad de los peruanos, ¿no? Entonces ya se comienza a trabajar en estos conceptos antagónicos y por eso yo llego a este título, ¿no? Guerreros civilizadores, que es un oxímoron. O sea, no hay guerreros civilizadores, no existen, pero para ellos esta guerra con el Perú era una guerra civilizatoria, que se va a pelear en diferentes niveles, con los soldados, pero también con los capellanes, ¿no? Que los capellanes hablan de una guerra justa contra el Perú, y en una guerra en la cual Dios ha tomado posición porque Chile ha hecho las cosas bien. ¿De qué manera los capellanes? O sea, ¿hay homilías donde se justifica la guerra? Exacto, sermones, libros, ¿no? Los capellanes acompañan al ejército.
¿no? Los capellanes son los que confiesan, los que dan la extremaunción, los que dan la comunión. Entonces se va a plantear una suerte de guerra santa, ¿no? Que es toda una locura, es un delirio, pero que viene de una formación, de unos sacerdotes que se han enfrentado con los liberales y con la masonería. Entonces, al tener esas categorías de lo bueno y lo malo, trasladan la maldad, trasladan la infidelidad, porque el Perú ya lo categorizan como un país infiel, ¿no? Que los curas no están haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque al tomar la frontera, que es lo que finalmente se va a tomar Tarapacá, y toda la frontera boliviana, la tienes que justificar diciendo esta pues era una frontera bárbara, ¿no? Entonces acá llegamos nosotros para humanizarla y para civilizarla. Entonces la guerra no es solamente la guerra por el salitre, sino es una guerra que en la cultura chilena va a tener una trascendencia mayor, que es posicionar a esta república como una república modelo. ¿Hay una modificación del discurso probablemente ya después de la firma del Tratado de Ancón? Claro, se refuerza. O sea, yo creo que todo se refuerza porque ante la victoria, lo que básicamente tú tienes es una suerte de profecía autocumplida. O sea, lo que decían las escrituras del pueblo elegido, que somos nosotros, se cumple. Primero, ¿por qué? Porque los derrotamos en su capital, en San Juan y Miraflores, que después hay una misa, eso es impresionante, hay una misa donde está toda la plana mayor del ejército, y ahí se va a hacer la misa para los caídos en San Juan y Miraflores, en la Catedral de Lima. Y el cura que dice el sermón, tú estás hablando de homilías, lo que dice es: Dios te eligió para que seas mi pueblo, y te voy a ungir en la catedral donde se ungieron a los virreyes. Es una imagen muy dura, imaginar la iglesia principal de la capital peruana recordando a los fallecidos. Claro, y es el trastocamiento de roles, ¿no? Nosotros fuimos capitanía, periferia, ahora somos centro. Hemos tomado el centro cultural. Acuérdate el problema que se da, que querían llevarse los huesos de Pizarro, la pintura de los funerales de Atahualpa, ¿no? Entonces, todo lo que es artefactos culturales, y entre ellos los libros de la Biblioteca Nacional, van a ser trasladados al nuevo centro, que se supone pues tiene que ser Santiago. Entonces hay toda una lectura de la guerra que no es meramente la militar, sino que va a quedar en el inconsciente colectivo por muchas generaciones. Esta visión que se puede tener como civilizatoria frente al Perú, ¿cómo ve a Bolivia? Bueno, Bolivia que se va temprano, ¿no? Claro. Deja la guerra tempranamente, y al final Bolivia nos ve a nosotros como los que no cumplimos, digamos, nos ve a nosotros como parte de la tragedia boliviana, que es la pérdida del mar, ¿no? Yo creo que en el inconsciente o en el imaginario colectivo de Bolivia, haber perdido el mar es probablemente lo más trágico que les ocurrió en la guerra. Entonces se alejan, pero cuando se describe al Perú, se le describe siempre asociado con Bolivia, ¿no? Y entonces Vicuña Maquena, que probablemente es el publicista mayor de la Guerra del Pacífico, dice: son una confederación de tribus, ¿no? Entonces están en un estadio primitivo que no tiene nada que ver, y al imponer este discurso civilizatorio es como que tú tiras por la borda pues el imperio incaico, los 300 años de presencia española en Lima. O sea, es cambiar ese eje y ponernos pues en una posición de subordinación cultural, ¿no? Que es lo que básicamente trato de contar en ese libro. Pero es una reedición que aparece en un contexto bélico internacional. Exacto. Tenemos dos guerras en el mundo que acaparan las portadas, en Medio Oriente también, en Ucrania, que también buscan tener un discurso de... Exacto, es el discurso de presentar al enemigo como el bárbaro, como el salvaje, como el violento, a pesar de que tú estás ejerciendo la misma violencia, ¿no? Entonces es como, y por eso que yo digo que el título, muchos dicen no, pero los chilenos no, es un oxímoron, o sea, no existen guerras civilizadoras, pero cuando tú la peleas, tú tienes que ponerte en una suerte de superioridad moral, y si la ganas, ya finalmente, que es lo interesante, ¿no? La parte de la ocupación, que es el capítulo final, lo que yo explico es cómo poder justificar lo injustificable. O sea, la ocupación era legalmente injustificable.
pero se da pues toda una discusión que nosotros tenemos que estar aquí, porque qué va a pasar si dejamos el Perú, esto se disuelve, ¿no? Entonces la necesidad de la presencia, que es una necesidad básicamente inventada, porque ellos se quedan para que nosotros firmemos el tratado, ¿no? Doctora Carmen McEvoy, ha sido un gusto estar con usted aquí en las plataformas digitales de Latina. Estamos en vivo en YouTube, también en Facebook. Para todos los seguidores de las redes sociales, hemos compartido con la doctora Carmen McEvoy, que hoy presenta la reedición de Guerreros Civilizadores aquí en la Feria Internacional del Libro de Lima, en el auditorio Clorinda Mato de Turner a las 7 de la noche. Así y los esperamos a todos. Muchísimas gracias. Empieza la presentación. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti.